Buenas noches, queridos hermanos, cuñadas y participantes de la Logia La Fraternidad 387. En nombre de nuestra respetable logia, nuestro venerable maestro Juan Blanco Alzola y la línea de oficiales, es un tremendo placer poder presentarles hoy día el siguiente tema, que es la masonería y la independencia del Ecuador. Y precisamente hoy, que es la celebración del Día de su Independencia. Mi nombre es Iván Boluarte, soy miembro de la Logia La Fraternidad 387. El libertador Simón Bolívar, los mariscales José de San Martín y Antonio José de Sucre, y los generales José María Villamil y León de Febres Cordero y otros ilustres personajes como José Joaquín de Olmedo, todos ellos grandes patriotas y con un deseo ferviente por la libertad latiendo en sus corazones, pero de la misma manera latía en sus interiores sus ideales masónicos, ya que cada uno de ellos pertenecía a una logia masónica. Con este fin específico se formó la primera logia latinoamericana, la Logia Lautaro, la cual se llegó a conocer también con el nombre de la Logia Lautarina o Logia de los Caballeros Racionales, la cual fue fundada por nuestro querido hermano Francisco de Miranda, ilustre prócer venezolano. Esta logia se formó con la finalidad de alcanzar la ansiada libertad latinoamericana de la corona española. Miranda otorgaba grados de maestros a los que destacaban por sus dotes intelectuales y por su amor a la libertad y la causa de la independencia americana. Les tomaba un juramento especial que siempre terminaba con el repudio a todos los tiranos y las tiranías. En el caso del virreinato de la Nueva Granada, las primeras logias nacieron vinculadas a la causa de la independencia, siendo la primera de ellas la fundada en Bogotá por el neogranadino Antonio Nariño y el francés Louis de Rieux, llamada el Arcano Sublime de la Filantropía, donde se iniciaron los masones quiteños Juan Pío Montúfar y Eugenio Espejo. Si buscamos a una persona como iniciador de la francmasonería en el Ecuador, podemos mencionar que este fue Eugenio Espejo, el cual tuvo sus inicios en la logia El Arcano Sublime de la Filantropía, que tenía como sede la ciudad de Bogotá. Fue el precursor de esta filosofía en la naciente república y como tal fue partícipe activo y tuvo una gran incidencia en los comienzos políticos de la naciente nación. Se considera que la francmasonería en el Ecuador apareció más o menos al final del periodo colonial y contó con la participación activa de un gran número de nuestros próceres emancipadores. Los primeros indicios que se tiene provienen de Quito, en donde se fundó la primera logia, la que se conoció con el nombre de la Escuela de la Concordia, la cual fue la que tuvo una activa participación en el proceso independentista de 1809. Al morir Eugenio Espejo el 28 de diciembre de 1795, tomó el cargo Juan Pío Montúfar, quien se encargó de oficializar como una logia lautarina, la primera logia fundada en el Ecuador con el nuevo nombre Ley Natural. Una vez establecida, comenzó el incremento de las logias rápidamente. En Guayaquil se formó la Logia Estrella de Guayaquil, la cual tuvo entre
sus ilustres miembros figuras como José Joaquín de Olmedo, León de Febres Cordero, Luis Urdaneta, entre otros. Fue aquí donde se gestó aquel hecho memorable conocido como la fragua de Vulcano, en la que el 9 de octubre de 1820 Guayaquil obtuvo su libertad e inmediatamente se organizó la División Protectora de Quito, la cual después de 2 años de cruentas luchas a las faldas del Pichincha, Ecuador pudo por fin obtener su independencia. Mientras esto sucedía, en el sur del continente otra logia lautarina había sido fundada en Guayaquil por José de Antepara, siguiendo las instrucciones recibidas de Francisco de Miranda y la Gran Logia Hispanoamericana. Esta nueva logia, nombrada Estrella de Guayaquil, inició sus trabajos hacia 1810 y entregó su seno a lo más brillante de la sociedad porteña, destacándose los nombres de José María Roca, Francisco Marcos, Francisco de Paula Lavallén, Lorenzo de Garaycoa, José de Villamil, Rafael Jimena y Luis Fernando Vivero. Fue precisamente esta entidad la que preparó y llevó a cabo la independencia del puerto quiteño, para lo cual formó con algunos patriotas porteños, masones y no masones, una logia conocida como la Fragua de Vulcano, que ya mencionamos. Contó para ello con la llegada oportuna de 3 oficiales venezolanos, también masones, que habían pertenecido al batallón Numancia de la guarnición en Lima. Entre ellos León Febres Cordero, Luis Urdaneta y Miguel Letamendi. Al triunfar el alzamiento, se estableció una primera junta de gobierno, presidida por el teniente coronel Gregorio Escobedo, pero las arbitrariedades de este motivaron la reorganización de la junta, que pasó a ser integrada por el doctor José Joaquín Olmedo como presidente, el coronel Rafael Jimena y don Francisco María Roca, siendo su secretario el doctor Francisco Marcos, todos ellos miembros de la logia Estrella de Guayaquil. Existen diferentes criterios acerca del lugar donde se realizó la primera aparición de las logias del Ecuador de forma oficial. Sin embargo, la mayoría de los documentos encontrados, redactados, observados dentro de la Gran Logia del Ecuador, que es la más importante desde sus inicios, hace hincapié que fue en la ciudad de Quito, según datos obtenidos del libro de actas de la Gran Logia de Ecuador en 1927. La primera logia masónica se instala en Quito en 1809, en el apogeo de la Guerra de la Independencia. Su tiempo de duración fue muy efímero. En 1812, la masonería se organiza en Guayaquil, donde se estableció la primera logia. 13 años después, surge otro taller, bajo los auspicios del Supremo Consejo Colombiano, que se ocultó bajo el calificativo Centro Filantrópico, siendo sus fundadores el general José María Villamil, el doctor Juan Bautista de Struge y el cirujano mayor del ejército de Simón Bolívar, el doctor José Macote. Las primeras apariciones de las logias en nuestro territorio toman como punto Quito. Durante las incidencias de independencia, donde la mayoría de las logias participaron y en las luchas se manifestaban en aquel momento, sin embargo, no tomó fuerza para mantenerse. Posteriormente, en Guayaquil sí lo mantuvo, debido a la colaboración de las importantes logias en Sudamérica, como fue el caso del Supremo Consejo Colombiano, en donde se destacaron estas figuras masónicas guayaquileñas.
Consecuentemente, con el desarrollo de estas logias, se adaptaron a nuestra sociedad, de manera que poco a poco, expandiéndose en nuestro territorio, generalmente se les manifestaba con escuelas de oficio, talleres, lugares donde se impartía conocimientos necesarios para consolidarse en la sociedad. En este centro, en 1849, nació la filantropía institucionalizada con la fundación de la Escuela Gratuita de Arte y Oficios, que posteriormente tomó el nombre de la Sociedad Filantrópica de Guayas, hasta hoy existente. 30 años después, el doctor Alfredo Vaquerizo Moreno, presidente del Ecuador, elogiaba el sello masónico de la institución como símbolo de progreso. De ahí, la historia convencional de la independencia del Ecuador, que ya conocemos, nos dice que hay una serie de hechos que sucedieron en el territorio que actualmente conforma la República del Ecuador y que causaron la separación del Imperio Español, así como también de la Gran Colombia. Tuvo como antecedente a la Ilustración y protagonistas a Eugenio Espejo y Mejía, los que posteriormente conllevaría al proceso revolucionario de Quito y la convocatoria a las Cortes de Cádiz con la participación destacada de Mejía, Leguerica y Olmedo. Este último después encabezaría la independencia de Guayaquil y ayudaría en la batalla de Pichinche para lograr la independencia de Quito. Como consecuencia, en dicho proceso, los territorios liberados serían anexados a la Gran Colombia, conformando el Departamento del Sur, pero con varios problemas, lo que causaría la oposición de Olmedo y Vicente Rocafuerte, y que finalmente desembocaría en su separación en 1830. Y así como podemos ver, queridos hermanos, cuñadas y participantes, los masones han estado envueltos aquí en Latinoamérica en una serie de eventos de independencia y causas libertarias, simplemente siguiendo los ideales y los fundamentos masónicos. Ahora, los masones no tenemos ya que pensar en guerras de independencia, no tenemos que pensar en liberar a nuestros pueblos del yugo colonialista, pero creo que también seguimos enfrentando una serie de retos. ¿Por qué? Porque si no es el colonialismo, en este momento los masones tenemos que seguir enfrentando no un yugo, sino varios. El fanatismo, la ignorancia y la ambición. La labor no ha terminado, por el contrario, continúa. Y debemos siempre estar listos, hermanos, para defender la noble causa que representa la masonería. Muchas gracias por vuestra atención y a todos nuestros queridos hermanos masones de origen ecuatoriano, un feliz día de la independencia. Buenos días.